Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, resulta ser que un pastor le vendió su caballo a un amigo. Y el pastor, antes de entregarle el caballo, le dijo al amigo: fíjate bien que el caballo está súper entrenado, pero entrenado. Y el pastor le dijo que él había entrenado a caballo a que corriera cuando escuchara gloria a Dios y a que se detuviera cuando escuchara amén. El hombre, de lo más tranquilo, le dio su dinero al pastor, se montó en su caballo y dijo: gloria a Dios. Y el caballo comenzó a correr y a correr y a correr, que parecía un cohete. El hombre se asustó porque el caballo iba tan rápido y el susto fue tan grande que no se acordaba nada de lo que le dijo el pastor. Y gritaba: ¡wow, wow, wow! Pero mientras más gritaba, más corría el caballo. El único problema que había era que estaba corriendo hacia un precipicio. Y el hombre estaba viendo el caballo acercarse más y más al precipicio, y mientras más gritaba y él trataba de frenarlo y de que doblara, el caballo nada de eso. De buenas a primeras se acordó, dijo ¡amén! Y el caballo se detuvo a solamente unas pulgadas del precipicio. El hombre se montó y miró y dijo: ¡gloria a Dios! Qué cómico, ¿verdad? Hermanos, pero aunque lo que les acabo de contar es algo cómico y un poco absurdo, creo que sirve muy bien para ilustrar la actitud de un buen número de personas dentro de la iglesia de hoy. Y digo esto porque, a pesar de que todos nosotros hemos escuchado la voz de Dios, porque a través de las predicaciones escuchamos la voz de Dios, a través de nuestra lectura bíblica escuchamos la voz de Dios, a pesar de que en muchas ocasiones hemos escuchado y hemos escuchado y hemos escuchado la voz de Dios, a muchas de nosotros se nos olvidan las instrucciones específicas que Dios nos da en su palabra. Y en determinados momentos a muchos nos pasa igual que al hombre del caballo. En otras palabras, al surgir las situaciones y circunstancias de esta vida, nos atemorizamos y nos olvidamos de lo que hemos aprendido, de lo que la palabra de Dios nos ha revelado, de todo lo que hemos escuchado. Y es por eso que hoy deseo que analicemos un ejemplo de cómo debemos reaccionar al ser confrontados con estos tipos de situaciones difíciles, estos problemas que se presentan en nuestra vida. Hoy vamos a explorar dos armas que están a nuestro alcance, las cuales nos van a ayudar a vencer. ¿Cuántos quieren ser vencedores en todo momento? Hoy les voy a revelar dos armas que nos ayudan a vencer, hermanos. Y estas armas son la oración y las alabanzas. Dile que tienes a la oración y alabanza. Así que hoy vamos a estar explorando la vida de Josafat. Y vamos a estar leyendo de Segunda de Crónicas 20, del 1 al 14. Ahora, la lectura es bastante extensa, y porque la lectura es bastante extensa y el tiempo que compartimos es corto, no les voy a leer todo, sino que voy a usar los versículos claves que sirven para ilustrar los puntos de la predicación de hoy. Pero sí les pido, como siempre, que en su tiempo de meditación y de lectura bíblica lean Segunda de Crónicas 20 del 1 al 14. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Les voy a leer versículos del 1 al 2. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón
y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Ahora yo quiero que prestemos atención aquí, que dice que viene una gran multitud. Vamos a mantener eso en mente, amén. Y lo primero que podemos apreciar en estos versículos es que Josafat estaba confrontado con una situación bien difícil. ¿Cuántos dirían que esto es verdad? Amén. Su reino estaba a punto de ser invadido. Y esta invasión fue algo que tomó a Josafat completamente por sorpresa. Porque en el pasado las naciones a su alrededor le temían y nunca hubiesen intentado de hacer algo semejante. Y en realidad lo que le pasó a Josafat en ese entonces no es muy diferente a lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día. Y digo esto porque muchos de nosotros nos hemos acomodado tanto. ¿Cuántos están cómodos? Nos hemos acomodado tanto en las bendiciones y la paz que Dios nos ha entregado, que cuando somos atacados, el ataque nos toma por sorpresa, nos toma desprevenidos, cuando en realidad esto nunca debería ser. ¿Y qué sucede cuando estas cosas nos toman por sorpresa? Bueno, hermanos, en casi toda ocasión nos conduce a que reaccionemos de la manera que debemos, no de la manera que debemos reaccionar. Porque existen dos maneras de reaccionar, amén. Y siempre tratamos de reaccionar buscándole la solución a los problemas o dificultades a través de nuestra fuerza de voluntad. No, porque yo soy fuerte, yo puedo resolver esto. No, porque yo estoy determinado que esto va a ser así. Pero les voy a decir algo. Nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Por tu fuerza de voluntad, por tu determinación, nunca vencerás los ataques del enemigo. Y esto es algo de que Josafat se dio cuenta muy temprano. Porque aquí es donde comienza nuestra lección para el día de hoy. ¿Cómo reaccionó Josafat y cómo debemos reaccionar nosotros al encontrarnos en situaciones difíciles o peligrosas? La respuesta a nuestra pregunta la encontramos en 2 de Crónicas 20, del 3 al 4, que nos dice así: entonces él tuvo temor. Se asustó un poco, ¿verdad? Dice, él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuda a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y he hecho algunas cosas con un poquito de énfasis en ellos. Y se van a dar cuenta ahora dentro de poco por qué he hecho este énfasis, hermanos. Quiero que notemos muy bien que la preocupación principal de Josafat no fue de preparar su ejército. Quiero que notemos muy bien esto. Dice que venía una gran multitud. Pero la preocupación de Josafat no fue preparar su ejército. Aquí no encontramos que él salió pronto a reunirse con sus generales y capitanes. Aquí no encontramos que Josafat fue a revisar sus tropas, sino que encontramos que lo primero que hizo Josafat fue ¿qué? Consultar a Jehová. Dile a la persona que tienes a tu lado, Josafat oró. Lo primero que Josafat hizo fue orar y pedir el favor de Dios. Y esto es algo que muchos de nosotros dejamos de hacer. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que entonces empezamos a quejarnos de que Dios no nos escucha. Yo conozco de muchos que dicen, no, porque Dios a mí no me escucha. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú oraste? ¿Tú continúas orando? No, Dios no me escucha. Dios sí te escucha, hermano.
Muchas ocasiones los creyentes al verse confrontados por situaciones difíciles, ya sea en el trabajo, en el hogar, en vez de primeramente acudir a Dios en oración, lo primero que hacen es tratar de combatir las cosas por su voluntad, por su fuerza. Pero este no fue el caso de Josafat. Él no trató de preparar a su ejército para montar una defensa. Josafat no reunió a sus generales para pelear o planear un ataque. Él acudió a Dios. Estoy haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Dile a la persona que tienes a tu lado, acude a Dios. El que tienes atrás no se ha enterado y lo es contigo la cosa. Tenemos que acudir a Dios. La palabra nos dice que Josafat hizo pregonar ayuno en todo Judá. En otras palabras, él convocó a todas las naciones de su reino para que se uniesen, ¿qué? En oración. Él señaló un día de ayuno y oración a fin de ¿qué? De pedir socorro a Jehová. Y vamos a detenernos aquí por un breve momento y vamos a reflexionar. ¿Qué significado tuvo la oración de Josafat? Y para aquellos que deseen ver la oración completa, porque no se las voy a leer completa, la encontramos en 2 de Crónicas 20, del 5 al 12. Quiero que tomen nota de esto, de la oración de Josafat. 2 de Crónicas 20, del 5 al 12. ¿Qué significado tuvo esta oración? La realidad es que la oración de Josafat no fue una oración apresurada o quejándose, como muchos de nosotros tendemos a hacer. Porque en muchas ocasiones nuestras oraciones son rapiditas para quejarnos de un problema. Oye, Señor, mira lo que está pasando, haz algo. Y esperamos que el Señor nos escuche y que el Señor nos responda. Apresuradas y quejándonos. Pero la oración de Josafat no fue así, sino que fue una oración que reconoció el dominio soberano de la divina providencia y le daba a Dios toda la gloria. La oración de Josafat fue una oración que demostraba una dependencia total en Dios, su poder y su gloria. Y esto es algo que queda bien resumido, hermanos, cuando él dijo: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es parte de la oración. Y hermanos, a pesar de que Josafat tenía un gran ejército, porque Josafat tenía a su disposición 1.6 millones de soldados. Él no acudió a su poderío militar, él acudió al poderío celestial. Celestial. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué le demostramos nosotros a Dios cuando oramos? La oración del creyente fiel le demuestra a Dios nuestra absoluta confianza en Él. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos y le pedimos que nos guíe diciendo: Padre, te necesito. Padre, tú eres todo para mí. El ayuno y oración es el arma principal que nosotros podemos usar para combatir los ataques del ejército de las tinieblas en nuestra vida. Y sé que con esto yo no les estoy diciendo nada nuevo, porque yo he predicado acerca de la oración no una, ni dos, ni tres veces, sino en numerosas ocasiones. Yo he predicado acerca del ayuno no en una, ni dos, ni tres veces, sino que en numerosas ocasiones. Así que no les estoy diciendo nada nuevo, pero también sé que esto es algo que no es practicado por muchos cristianos. Se nos olvida. Nos montamos en el caballo y se nos olvida.
decimos gloria a Dios y se nos olvida decir amén. Se nos olvida. Vamos a reflexionar por esto por un breve momento y vamos a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que una familia se unió en ayuno y oración? No es necesario que nadie me conteste, pero debemos reflexionar en esto, hermanos, y reflexionar en este detalle detalladamente, porque la gran realidad es que existen situaciones o momentos difíciles que no pueden ser vencidos sino con ayuno y oración. Y esto es algo que queda bien ilustrado en los detalles de cuando los discípulos se acercaron a Jesús porque no pudieron echar fuera al demonio que atormentaba a un muchacho y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor les contestó diciendo esto, pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Y por qué es tan importante el ayuno? La razón por la que el ayuno es tan importante es porque el ayuno es una demostración de humillación y arrepentimiento. Esto es algo que queda bien reflejado cuando el Señor se le entregó la victoria a Samuel sobre los filisteos en Mizpa, y fue debido al genuino arrepentimiento que ellos demostraron. ¿Quiere esto decir que para experimentar el poder de Dios tenemos que dejar de comer? La respuesta es no. No. La realidad es que el simple hecho de dejar de comer no resuelve nada. Nada. Bueno, pastor, pero ¿qué me está entonces diciendo usted a mí con esto? Lo que les estoy diciendo con esto, hermano, es que para echar fuera los demonios poderosos de nuestra vida, tenemos que depender no de un acto, es decir, dejar de comer, sino tenemos que depender totalmente de Dios. Y esa dependencia total solo se logra acercándose a Él en oración. En otras palabras, arrepentidos y humillados. Así que ayunar y orar debe ser nuestra prioridad. Pero deseo detenerme aquí por un breve momento y dirigirme a toda cabeza de familia aquí en este día. Quiero dirigirme a todos aquellos que me escuchan y me ven a través del internet. Todos nosotros tenemos mucho que aprender de estos acontecimientos históricos. Tenemos que aprender que no podemos confiar en nuestra propia fuerza. En otras palabras, no podemos permitir que nuestro orgullo o ego nos impidan pedirle ayuda a nuestro Padre Celestial. Recordemos que el orgullo y la altivez son ¿qué? Pecado. Pecado. Y como cabeza de familia tenemos que tomar la responsabilidad que hemos asumido muy en serio, ya que ser cabeza de familia no es simplemente trabajar y proveer para nuestra familia. Ser cabeza de familia significa que tú tienes que ser el ejemplo a seguir en tu familia. Ser cabeza de familia significa que tenemos que ser los líderes, tenemos que combatir las fuerzas del enemigo que nos atacan a diario. Como cabeza de familia tenemos que hacer como hizo Josafat. Tenemos que reunir a nuestros hijos, reunir a nuestras hijas, esposo, esposa, tía, tío, abuela, cualquiera que esté en nuestro hogar, hermanos. Y unirnos ¿en qué? En oración a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser ¿qué? El ejemplo a seguir. Tenemos que seguir el ejemplo de Josafat. Tenemos que reconocer que las malas situaciones que se presentan en nuestro hogar son una invasión. Son una invasión del enemigo que quiere destruir la paz y las bendiciones que Dios te ha entregado.
Así que despierta que tienes a tu lado y dile, oye, tenemos que orar. ¿Qué sucedió en el caso de Josafat? ¿Qué sucedió? La respuesta a esta pregunta la encontramos bien resumida en la respuesta que Dios le dio. Fíjense bien como dice aquí, 2 de Crónicas 20, del 15 al 17. La palabra de Dios nos dice así. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Dile que tienes al lado, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice, paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces dicen gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue ellos que recibieron una respuesta inmediata. Dios le dejó saber, hermanos, que no salieran de ahí preocupados o atormentados. Dios les dijo que ellos iban a recibir la salvación que Él les daría. Dios les animó a confiar cuando les dijo por medio del profeta, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En ese momento Dios le quitó toda preocupación, Dios le liberó de toda angustia y Dios desea hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Pero para que esto pueda acontecer en nuestra vida, existe algo que tenemos que hacer. Para que Dios pueda restaurar la paz en nuestra vida, tenemos que confiar en Él. ¿Saben cuál es una de el arma más preferida del enemigo? La duda. La duda. Y es lo que más utiliza. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que unirnos en oración y tenemos que reprender las fuerzas del enemigo que tratan de destruir lo que Dios nos ha dado. Cuando nos unimos en oración, humillados y arrepentidos, reconociendo que solo Él puede ayudarnos, Él nos responderá. Él peleará esa batalla, cual nosotros sabemos que no podemos ganar. Y a través de su santa y divina palabra, escucharemos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Despierta que tiene atrás y le oye, confía en Dios. Bueno, hasta el momento hemos analizado el ayuno y oración, las cuales son las primeras armas del creyente, amén. Pero ¿cuál es la segunda arma? ¿Cuál es la segunda arma? A continuación leemos. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaran a entonar cantos de alabanza, fíjese bien, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón
y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto. Miraron hacia la multitud. Y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Se han dado cuenta de lo que sucedió aquí? Hermano, yo quiero que notemos muy bien que Josafat no mandó a su ejército al frente. Él no mandó a los soldados mejores armados al frente. Quiero que notemos muy bien que él no mandó, no dirigió a la caballería para que fueran a la línea del frente en contra del enemigo. El rey dirigió a los cantantes a que entonaran alabanzas a Dios. Un ejército de 1.6 millones de soldados. ¿Se pueden imaginar eso? Tenía todo tipo de infantería, arco, caballería, todo tipo de soldados a su disposición. Y él dijo, no, mándenme a los cantantes. Hermanos, porque quiero que noten esto. Quiero que noten esto porque esto nos demuestra que la razón por la que Josafat no acudió a su poderío militar fue porque él contaba con su poderío celestial. En otras palabras, al hacer esto, Josafat estaba declarando que él estaba completamente confiado en la palabra de Dios. La gran realidad es que la oración de Josafat fue la que inició el proceso de la victoria. Amén. La oración de Josafat inició el proceso de la victoria. Pero fue durante las alabanzas que él la obtuvo. ¿Por qué? Porque en la alabanza existe poder, en la alabanza existe gloria. Las alabanzas son capaces de derrumbar paredes, las alabanzas son capaces de romper cadenas, las alabanzas son capaces de liberarnos. A pesar de que el enemigo que ellos confrontaban era innumerable, todos cayeron muertos. ¿Muertos? ¿Cuándo? Cuando el pueblo comenzó a alabar a Dios. Así que despierta, que tienes a tu lado, de gloria a Dios. El que tiene atrás no enterado, dile, oye, alaba a Dios. Con esto voy a concluir. Cuando el enemigo avanzó en contra de Judá, Dios habló por medio de Jaasiel. Dios le dijo a ese pueblo que no temiese y que no se preocuparan porque Él les entregaría, ¿qué? La victoria. Y yo sé que ninguno de nosotros aquí estamos combatiendo en contra de un ejército físico, como el caso de Josafat. Pero también estoy muy consciente de que sí estamos en medio de una batalla. Sí estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de ella y estamos siendo atacados por multitudes. Un gran ejército que trata de robarnos la paz y quitarnos las bendiciones que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros luchamos en contra de los huestes espirituales de maldad que buscan separarnos de la presencia de Dios.
Y por mucho que nos esforcemos, sin la ayuda de Dios, nunca podremos vencer. Nunca podemos vencer. Pero cuando nos acercamos a Dios humillados y arrepentidos, Él peleará por nosotros. ¿Y saben qué? Dios siempre gana. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios pelee por nosotros? Tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que permitir que la fortaleza de Dios trabaje a través de nuestros temores y debilidades. Cuando más débil te sientas, ahí es cuando Dios comienza a obrar. Tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones genuinamente busquen la voluntad de Dios y no que busquen cumplir nuestros deseos egoístas. Tenemos que orar sin cesar y pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. Tenemos que alabar y bendecirle en todo momento. Recordemos siempre, no nos olvidemos de esto, hermanos. Recordemos siempre, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y la que tienes al lado, cuando comenzaron a alabar, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando entonaron alabanzas. ¿Cuántos pueden decir ahora conmigo, gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir glorificar a Jehová? Sigamos el ejemplo de Josafat para que en momentos difíciles, y gloria a Dios, no se oye, gloria a Dios. Sigamos el ejemplo de Josafat para que en esos momentos difíciles que se van a presentar, si no se han presentado ya, para que en momentos difíciles nosotros también escuchemos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Todo cristiano fiel, ayuno, oración y alabanza, y verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pongámonos de pie.